Muy buenas noches muchachos, espero que estén súper bien. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a empezar a estudiar un poquito de React. Pero antes de eso me gustaría que nosotros miremos un poquito sobre desestructuración o en inglés destructuring, ¿vale? Entonces vamos a verlo simplemente como siempre lo hemos hecho. Vamos a ir a paisa.io. Vamos a seleccionar la opción de JavaScript por acá. Excelente. Y simplemente vamos a crear una función. Esta función nos va a recibir un objeto de JavaScript para que nosotros lo mostremos en pantalla. Entonces vamos a crear una función como la otra vez, pero recuerden que ya no vamos a hacer utilizar function, sino que vamos a utilizar los arrow functions como les enseñé y esta vamos a llamarla monstruo. Y vamos a dejarlo de esta forma. Y vamos a hacer que nos retorne un node. Vale. Entonces, aquí arribita vamos a crear un objeto de JavaScript. De esta forma vamos a utilizar la palabra reservada const. Vamos a llamar a este monstruo, no sé cómo lo llamamos, lagonés. No sé si se copia así, pero doesn't matters. Y abrimos llaves de esta forma. Vale. Y como todo objetico, en JavaScript le podemos poner atributos y también le podemos poner funciones dentro o métodos, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a ponerle simplemente varias cositas como altura, dos puntos. Vamos a hacer de esta forma, no pongámoslo de esta forma, que sean 100 metros. Un poquito exagerado, pero no importa. Bueno, una unidad de estas, entonces vamos a ponerle 100 es. Vamos a darle, no sé, como que un poder. O sea, ¿qué poder le podemos dar? Golpe sónico. Vamos, creativos. Acuático. ¿Cierto? Vamos a ponerle un color. Vamos a ponerle que va a ser como verde. Verde ventas. Y acá, en vez de esto, vamos a poner que nos devuelva un console log. Más bien, que sea una row function, una función anónima, que nos devuelva un console log punto log de esto. Perfecto. ¿Y qué más le podemos poner? Pongámosle, no sé, lugar de nacimiento. Nacimiento. ¿Dónde es que es este? ¿De Irlanda? No sé. Lagones. Esto es en Escocia. Escocia. Y vamos a agregarle por último. No, dejémoslo de esta forma. Vale. Ah, sí. Suponiendo que tenga algún nivel. Nivel poder. ¿Cierto? Pongámosle que tiene 2300 de poder. Listo. Perfecto. Entonces yo voy a esperar un poquito mientras escriben estas lineecitas de código. Si de pronto tienen alguna duda, me la pueden hacer en este momento sin ningún tipo de problema. Si no, pues espero 20 segunditos y continuamos. Mm, vale, por acá mientras tanto voy a llamar esta función y le voy a poner pasar al agonés. Entonces vamos a hacer algo, ¿cierto?
Yo quiero que esto acá me retorne un console log donde yo pueda ver las estadísticas de este monstruo, ¿cierto? Entonces vamos a crear una variable let estadísticas, ¿cierto? Vamos a decir que va a ser igual a un objeto y que este objeto lo va a recibir de acá, ¿cierto? Bueno, sería monstruo estadística y acá pongamos final estadísticas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a acceder a este objeto, ¿vale? Suponiendo que no sabemos cómo acceder, ¿cierto? Obviamente van a ver, y ahorita les voy a hacer esa pregunta, pero sí me gustaría que ustedes lo hicieran por sí solos, pero ahorita vamos a reducir esto un poquito más, ¿listo? Entonces vamos a darle primero qué altura va a ser igual, ¿cierto? A estadísticas punto altura. Así estamos accediendo a las propiedades de nuestro objeto, ¿vale? También podemos decirle, mira, ¿sabes? Que hiciera ver el color. Entonces vamos a ir al color y vamos a estadísticas.color. Además, también podemos ver el lugar de nacimiento, o mejor dicho, no, mejor el poder, es más importante. Entonces, nivel, vamos a poner así como power, ¿cierto? Y vamos a decir que esto va a ser igual a estadísticas punto nivel poder. Perfecto. ¿Por qué es importante yo mostrarles esto? Ahorita cuando estemos haciendo el código en React, ¿vale? Nos vamos a dar de cuenta del por qué. Entonces, aquí vamos simplemente a decirle, quiero que me retornes un console.log. ¿De dónde? Pues quiero que me retornes. Ah, de esto. Entonces, cuando yo vaya a lanzar esto, esto nos tiene que funcionar. Ah, obvio no nos va a funcionar si copiamos mal. Es un normal. Perfecto. Y mire que nos retornó el objeto con lo que queremos traer de ese objeto. Vale. Que nosotros queremos, aparte de eso, lanzar un poder. Pues no importa. Lo podemos hacer. Lanzar poder, dos puntos, estadísticas, punto. Vamos a poner final estadísticas y vamos a lanzar el poder. Estadísticas, punto, poder. ¿Cierto? Y esto sabemos que es una función, como podemos observar acá. Dice que es una función. Vamos a hacerlo y mire que nos dice golpe sónico acuático, ¿vale? Que queremos hacerle algún cambio, lo podemos hacer. De hecho, esta función, como nos está retornando solo una línea, podemos hacer que nos retornen muchas más cosas sin ningún tipo de problema. Que queremos que nos retorne solamente el texto para que nosotros lancemos el console log desde acá, ¿cierto? Lo podemos hacer. Pero también podemos hacer que nos reciba algún, alguna variable. Por ejemplo, no sé, algún mensaje inicial y hacemos un console.log y no sé, lancemos acá ya saben muchachos, lo mismo de la otra clase, unos backticks, ta. Recuerden que es control y donde están las llaves, ¿vale? Donde están las llaves o los corchetes. Le dan dos veces, ta y ta. Ahí está. Entonces, vamos a simplemente pasarle el mensaje inicial. Hacemos acá
mensaje inicial. Y aquí separamos esto un poquito de esta forma. Entonces aquí vamos a suponer que vamos a lanzar, no sé, Lagones golpe, lanza, golpe, así, lanza, golpe, sónico. ¡Pum! Y Lagonés lanza golpe sónico. Sin ningún tipo de problema le podemos también pasar a esa función lo que queremos. Pero ¿qué pasa? Como pueden ustedes observar, esto se vuelve muy tedioso porque vamos a estar accediendo siempre de estadísticas, punto altura, estadísticas, punto color, estadísticas, punto nivel de poder. Y eso lo que nos hace es ver el código un poquito más verbose. Es comprensible, pero hay una forma en la cual nosotros podemos hacerlo muchísimo, pero muchísimo más comprensible. Y eso es gracias al destructuring, ¿vale? Yo les voy a, a pasar la documentación. Esto ya. Wait, what? Destructuring JavaScript, ¿cierto? Para que ustedes la vean, desestructuración, pero igualmente se las voy a explicar. Es algo muy simple, ¿vale? Entonces, lo vamos a observar de esta manera. Primero, nosotros sabemos qué propiedades nos están llegando, ¿cierto? De ese objeto. Nosotros sabemos qué nos va a llegar de ese objeto. Es lo primero que tenemos que identificar. Nosotros al reconocer qué nos está llegando, podemos hacer esto. Podemos abrir estos corchetes, ¿cierto? Que nos está diciendo como, mira, vamos a acceder a ese objeto, ¿vale? Y yo sé que acá me va a llegar algo que se llama altura. Yo sé que acá me va a llegar algo que se llama color. Y yo sé que acá también me va a llegar algo que se llama nivel de poder. Sin problemas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que nosotros ya no vamos a necesitar esto, ni esto, ni esto. De hecho, va a quitar esto porque nos va a salir error, obviamente. Entonces, vamos a tener ese acceso directo a esas estadísticas que nosotros queremos mostrar. Y se vuelve mucho más simple y se vuelve mucho más entendible. Porque yo digo, yo veo la función y digo, mira, este men está haciendo de structuring y ese structuring lo está utilizando acá. Ah, bueno, súper interesante. De hecho, déjame buscar un tema que sea más. No importa si es monokai. Se puede ver. No, peor. Drácula no está. Uy, no. Es el Eclipse. Este. Ya que. Bueno, entonces como podemos observar, sucede esto y nos va a seguir funcionando completamente igual, sin ningún tipo de problema. O sea, es mágico. No es tan mágico cuando uno empieza a comprenderlo, pero, pero, pero simplemente estoy accediendo, como yo sé que le estoy pasando este objeto a a esta función, él ya me reconoce de que si yo saco llaves, estoy accediendo directamente a las propiedades de ese objeto. De hecho, se vuelve mucho más simple para muchas cosas. Ejemplo, como estas dos variables se llaman exactamente igual, ¿cierto? Yo puedo dejar esto así. Altura. Esta se llama color, color, ¿cierto?
y me va a funcionar exactamente igual. De hecho, miren, y que no me ha cambiado nada. Él me reconoce que está recibiendo ese color. Es súper no. Y pues este lo voy a dejar así como para que vean que nosotros podemos cambiar sin ningún tipo de problema. Y además también nosotros podemos recibir el poder. El poder. ¿Y qué va a hacer ese poder? Pues va a ser esta función que nosotros tenemos acá. Y va a seguir funcionando exactamente igual. Exactamente igual. Pero simplemente que estamos accediendo de otra forma. Directamente estamos accediendo a ese objeto. Entonces, uno, ¿en qué nos beneficia esto? De que se vuelve muchísimo, pero muchísimo más simple a la hora de construir funciones, ¿cierto? Y más comprensible. Además de que nosotros con esto vamos a poder reducir una gran cantidad de código, ¿cierto? Y en React hay un tema que se llama props. Props simplemente son serían como los parámetros que le llegan a una función, excepto que en React ya hay un, varios tecnicismos que utilizamos para poder referirnos a ellos y que haya esa diferencia entre React, el código de React y el JavaScript, ¿cierto? Entonces, hasta aquí de pronto hay alguna pregunta. ¿Ha quedado todo completamente claro? Soy todo oídos. ¿Todo claro? Sí. Sí, perfecto. Entonces continuemos. Continuemos. Ahora sí vamos a empezar con comprendiendo todo esto, más el tema que los puse a estudiar sobre Arrays, más los otros temitas que han estudiado, ¿cierto? Y el video y los videos que le pasé para que estudien JavaScript purito, ya han de entender varias cosas. Entonces, simplemente voy a coger esto. ¿Cierto? Y se los voy a pasar por acá, por si lo quieren tener. Y también lo voy a compartir en el grupo para que lo tengan también. Pam, pam, pam. Listo, aquí está. Ahí está. Ahora sí se pone lo bueno. Vamos a ver React. Entonces, para David, que fue el último en ingresar, yo aquí te voy a compartir esta página. Se llama Code Sandbox, ¿vale? Y ahí es donde nosotros vamos a tirar código de React sin necesidad de tener Node.js dentro de nuestro aplicativo. Pues dentro de nuestro sistema operativo, perdón. Entonces, de pronto, esto es equivalente, o sea, la rapidez y la lentitud es equivalente a qué tan buen procesador tienen, qué tan buen equipo tienen ustedes. Igualmente, si necesitan algo, me dicen sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a empezar con. Esto es vainilla. Wow. Vamos a entrar a React, en la parte que dice React, que parece un átomo, ¿vale? Excelente. Entonces, ingresando acá, nosotros vamos a tener varias cosas y vamos a poder observar varias cosas. Uno, tenemos algo que se llama app.js, un index.js y un styles.scss. Este styles es simplemente para nosotros pues ponerle estilos, ¿cierto? Digamos, a mí no me gusta sans serif, a mí me gusta más Robotop. Chun, ahí ya quedó. Y aquí podemos decir, text align, pues que no se alinea en ningún lado. Pues esto es CSS, esto es algo que supongo que ya pudieron haber visto en, en el curso de PHP con el profesor Diego, ¿vale? Entonces, sin ningún problema, después vemos un poquito más de CSS, pero hoy nos vamos a centrar en el código de JavaScript. Bueno, primero hay algo que hay que aclarar
Y como siempre les voy a decir, React no es un framework, ¿vale? React es una librería. Eso yo lo expliqué en clases anteriores, en las cuales vamos a dar un pequeño repaso, en las cuales yo le explicaba rápidamente qué es un framework y qué es una librería. Mira, una librería, ¿cierto? Es un componente de un lenguaje de programación o un módulo de un lenguaje de programación que nos ayuda, ¿cierto? A simplemente obtener ciertas funcionalidades dentro de nuestro aplicativo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Nosotros simplemente llamamos a ese modulito y es solo uno, es solo una librería, es solo una dependencia, como quieran llamarlo, ¿cierto? Y un framework ya es un entorno de trabajo, ¿vale? Como su nombre lo dice, pues un framework es un cuadrado, un work es trabajar, ¿cierto? Es un esquema de trabajo, es un entorno de trabajo donde nosotros ya nos viene preinstalado una cantidad muy grande de librerías, ¿cierto? También nos dicen cómo nosotros tenemos que escribir el código y también nos dicen cómo nosotros tenemos que trabajar con cada componente que nosotros escribimos y nos dan ciertos poderes para que nosotros podamos construir esos componentes. React no lo es, React es simplemente una librería, como lo podemos observar acá en app.js. De hecho, acá, como ya tiene React 17, lo que pasa es que Babel ya entiende que no es necesario importar React. Pero antes nosotros observábamos normalmente esto en todos los códigos de React. Y mira que no pasa nada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Babel lo hacía porque con esto Babel podía identificar si era un código de de JSX o de JavaScript, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre JavaScript y JSX? JSX es simplemente un lenguaje de marcado que surgió con la necesidad de poder combinar HTML con JavaScript. De hecho, JSX utiliza por debajo XML, pero pues eso son cosas que que configuraron las personas de Facebook, ¿cierto? Que fueron los creadores de la librería React. Y con esto, gracias a eso, nosotros podemos escribir literalmente etiquetas y podemos literalmente, o sea, en todo el sentido de la palabra, podemos afectar el DOM de nuestro HTML. Podemos utilizar HTML dentro de nuestro código JavaScript, ya gracias a ese JSX, ¿vale? Aquí les dejo un poquito más para que ahonden. Les recomiendo mucho la lectura de esto, ¿cierto? No quiero ahondar en este tema porque no es lo que me quiero centrar. Quiero que hoy escribamos algo de código JavaScript. ¿Sí, Juan? Eh, ¿De dónde descargo React? React, ¿de dónde lo descargas? Bueno, primero, pues ahorita como no estamos haciendo eso, pero tienes que tener primero sí o sí descargado Node.js, ¿vale? Y utilizar el NPM, el Node Package Manager, o sea, el administrador de paquetes de Node, ¿vale? Para poder hacer eso. Pero hoy no vamos a entrar en eso, ya la próxima semana vamos a hacer la instalación, eh, la instalación, la, la instalación, el tema de que es Node Version Manager, también vamos a manejar NPM, vamos a manejar una herramienta de versionado de Node, como lo dije al principio. Vamos a manejar varias cosas que ya son como temas del sistema y que son necesarias saber para nosotros poder iniciar con JavaScript a un nivel mucho más avanzado, ¿vale? Pero
el día de hoy vamos a centrarnos en el código de React. Entonces, ¿qué vamos a poder ver? Uno, aquí podemos observar que estamos retornando una etiqueta HTML sin ningún tipo de problema. O sea, mira, es HTML. Estoy diciendo, mira, un H1, un H2. De hecho, si yo quiero acá agregarle un button y... Es en serio que me vas a pedir que esto no tiene autocompletado. Joder. Un button y que este button diga apachurrame. Exacto. Ahí está. Apachurrame. Ahí está. Se puede hacer. Que nosotros queremos generar un input, como han visto de pronto el, la clase con el profe, se puede hacer sin ningún tipo de problema. O sea, miren lo potente que es. Estamos hablando de que nosotros vamos a poder escribir código Java, código HTML dentro de nuestro JavaScript. O sea, es hermoso. Y sigue manejando las mismas clases. De hecho, nosotros podemos poner un placeholder que diga, ingresa tu nombre. Ahí está. Y aquí tenemos el placeholder, que es ingresa tu nombre. Le podemos decir qué tipo de input va a ser. Si va a ser un type, no sé, password, por ejemplo. Y si yo ingreso acá, miren que me pone como si fuera una password. Muy potente, ¿no? Y si podemos decirle qué es esto, que es de tipo texto y que también es de tipo submit, que es cuando es un botón. ¿Ven? Aquí ya cambia un poquito esto. Ya no hice nada de eso, ya no tiene placeholder porque pues ya no es de tipo input. Ya aquí pues nos toca tratar esto como si fuera un botón y decirle acá, hey, güey, ¿qué estoy haciendo acá? Ah, vale. Cierto que resume shipment, resume value y ahí está. Es que a veces se le va a uno olvidando y se va refrescando en este momento. Entonces, muy simple, muy potente, como pueden observar. O sea, de hecho, presten mucha atención porque acá ustedes pueden hacer cualquier, o sea, pueden poner cualquier etiqueta de HTML5. HTML5. Nosotros nos vamos. Les quiero pasar una documentación por aquí. Es acá. Y sí, pero les quiero pasar es este, los screenshots de esta gente. Soy pobre, no puedo nada. Y aquí les voy a pasar el link para que puedan ingresar a los screenshots de esto, ¿vale? Que son pues donde nosotros vamos a poder ver las versiones. Entonces tenemos una versión en español y una versión en inglés. Entonces en español nosotros vamos a poder ver todas las etiquetas HTML5 para etiquetas de texto, etiquetas de agrupación, etiquetas de lista, etiquetas de tablas, etiquetas de multimedia, bla, 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 sin ningún tipo de problema. De hecho, nosotros podemos poner un párrafo de etiqueta P.
si recuerdan un párrafo, entonces es la etiqueta P. Y acá ponemos un lorem. Bueno, aquí ya no nos da esa opción de lorem, pero vamos a copiar un texto. Y mire que nos aparece el texto acá, ¿cierto? Y podemos seguir y seguir y va a seguir apareciendo ahí sin ningún tipo de problema. Podemos utilizar todas y cada una de las etiquetas de HTML5 sin ningún tipo de problema. Y esto es gracias a algo que se llama, pues, esto es gracias, o sea, a algo que se desarrolló que se llama Babel, ¿cierto? Babel es la que se encarga, ¿vale? Es la tecnología que se encarga de transformar este HTML, o sea, todo este código JS, que ya es JSX, todo lo que ya vean que está retornando un elemento HTML o alguna etiqueta HTML o algo o alguna etiqueta JSX, ya es JSX. Y es gracias a Babel que nos ayuda a hacer eso. O sea, miren cómo es el código, ¿cierto? Este mismo código, pero si este código fuera, eh, si fuera con JavaScript puro, ¿vale? Una gran diferencia, ¿no? O sea, nos ayuda a reducir un montón de cosas. Así es como el motor V8 de JavaScript entiende el código. Entonces esto lo podemos buscar, muchachos. Que es el motor de JavaScript. Pero bueno, aquí está V8. What is V8? Entonces aquí les paso también la documentación de V8. Simplemente es el intérprete de JavaScript que es el cual nos ayuda a que nuestros navegadores entiendan nuestro código JavaScript. Entonces, Babel, ¿de qué nos sirve? Pues como este V8 solamente entiende código JavaScript puro, purito, purito, ¿cierto? Entonces, Babel lo que hace, pues obviamente que el motor pues, va mejorando porque va actualizándose con las versiones de ECMAScript, pero lo que siempre van a haber navegadores que van a estar desactualizados. Hay gente que todavía utiliza la versión 1 de Chrome, hay otro que utiliza Internet Explorer. Entonces, lo que hace Babel es que nosotros podamos convertir esto a esa versión de ECMAScript 5, JavaScript puro, antiguo, para que todos los navegadores del mundo sin ningún tipo de problema lo puedan entender. Obviamente van a haber navegadores que pronto no vayan a entenderlo, pero van a ser muy pocos los que se encuentran. O sea, hay que tener mucha mala suerte para que suceda eso. Entonces, igualmente, les voy a compartir la documentación, pues, la página de Babel, para que echen un ojito cómo se transforma su código. Pueden transformarlo de TypeScript a JavaScript sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí vamos, continuando por acá. Ya les compartí eso, un PDF. Listo. Continuando, vamos acá. Pero entonces, ¿qué pasa con React? Bueno, nosotros con React, nosotros con React podemos hacer muchas cosas. O sea, de hecho, sin ningún tipo de problema, busquemos React Web Pages. Y vamos a encontrar que una gran cantidad de aplicaciones están hechos en React. Por ejemplo, esto fue hecho con React. Lo que está el Material Tailwind Dashboard fue hecho con React. Ahora. Aquí está. Todo esto es con React. Y con una librería de CSS, bueno, en realidad es un framework de CSS que se llama Tailwind, ¿cierto? Que mucha gente la utiliza y es completamente respetable porque uno tiene que utilizar una librería cuando sea necesario, ¿cierto? En lo personal, yo recomiendo utilizar este tipo de librería cuando están construyendo un aplicativo pequeño. Pero si es un aplicativo de alta escalabilidad, no recomiendo que utilicen Tailwind.
por acá, pues al menos en mi, podemos seguir viendo tablas, settings, de hecho, un dashboard, podemos bajar, miren, y todo esto es hecho con Tailwind. La misma página de Tailwind está hecho con React. Todo esto está hecho con React. De hecho, si yo voy acá y de pronto voy acá, acá hay una componente que vamos a ver la próxima vez que nos reunamos, que se llama React DevTools. Entonces son unas herramientas que nos da para el Chrome para que nosotros podamos ver el código React. Entonces por acá podemos ver un montón de cosas, podemos ver bla, 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 bla. Podemos interactuar con el componente, podemos ver cuál es su estado, si tiene estado. Tiene un context provider, entonces podemos ver el context. Aquí está el context. Están utilizando context. Podemos ver que está la R. Podemos ver que acá hay algo más. Chun, 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 chun. Y así. Entonces, es como para que vean un poco, una pequeña ojeadita de lo que uno puede hacer con React sin ningún tipo de problema y tapo. Por aquí vamos a seguir viendo. Esta es otra que se llama Material. Esta sí es mucho más completa, aunque yo no recomiendo que utilicen. Si es un aplicativo pequeño, sí, muy pequeño, pero si no, no utilicen los componentes que ellos entregan. Si es un aplicativo que ya es muy grande, como para un banco, como una empresa grande, no lo utilicen. Pero esto tiene componentes muy chéveres. Miren, que tienen hasta su animación. Por acá. Y esto es React. Todo esto es React. Lucas, ¿Sí? me pasa el link de eso, Sí. Voy en... por favor. Entonces, esto está utilizando Material, Gracias. Material UI. Recomiendo más bien que le echen un ojo a Material UI. Pero mira que pues tenemos una cantidad de forms, de tablas, de mapas, que esto y lo otro. Bueno, una cantidad de cosas que pues la verdad que son muy interesantes y es sorprendente lo que uno puede llegar a hacer con React, ¿no? Interesante, por ejemplo. Perfecto. Podemos cambiar, verlo de otra forma. Wigmon, ta, 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 ta. Muy interesante. Continuemos. Yo les iba a decir algo más importante también, pero se me pasó. Mm, Se me pasó, se me pasó. ¿Qué era? ¿Qué era? Bueno, ahorita lo recuerdo. Entonces, con React, como pueden observar, podemos hacer un aplicativo completo para el frontend, ¿vale? También hay algo que se llama React Native, que maneja el mismo concepto, pero para celulares, ¿vale? Entonces, es, maneja los mismos términos que yo les voy a enseñar, pero pues simplemente que los lleva con componentes para celulares, ¿cierto? Con componentes nativos, sea de iOS o Android. En este caso, pues él siempre te va a compilar en alguno de los dos, ¿cierto? O en ambos, sin ningún tipo de problema. Y el código pues va a ser parecido, pero lo único que va a cambiar son como que ya no manejamos HTML, sino que ya manejamos una variante del XML, que es lo que normalmente manejan lo que son los dispositivos móviles, al menos Android. Yo no he tocado código de iPhone, entonces pues ahí sí no les sabría decirles. Pero pues en Android sí les puedo decir que es XML. Pues, continuando, vamos a empezar con lo más importante de React, que es el estado, ¿vale? Y también, ¿por qué es tan importante? Ah, sí, ya recordé lo que les quería decir antes de esto, y esto es muy importante. React
fue creado por un concepto que se llama que siempre nosotros tenemos que superponer la composición sobre la herencia, ¿cierto? La composición siempre va a ser mejor que la herencia. Y estamos hablando de clases. Muchas veces cuando nosotros estamos heredando tanto, eso puede causar varios side effects, efectos secundarios dentro de nuestro aplicativo. Entonces, de hecho, React empezó utilizando clases, class components. Pero yo solo me voy a centrar en functional components. Componentes funcionales. Básicamente son funciones. ¿Vale? Este término de siempre va siempre a superponer la composición sobre la herencia. Salió de algo que se llama programación funcional. Porque ahí siempre, pues ahí no se hacen clases, pero la programación funcional trae muchísimas ventajas. De hecho, en algún momento estuvimos hablando un poco de ella, pero pues si quieres buscar es muy interesante y con JavaScript se puede hacer, gracias a que es un lenguaje multiparadigma. Entonces, continuando con la primera cosa más importante de React, que es el estado. Entonces, ¿qué es el estado? El state, ¿vale? ¿Qué es el state de un componente? ¿Alguien de pronto puede decirme qué podría ser el state? ¿A qué les suena esa palabra? ¿Alguien? ¿Alguna idea? No sé, como que digan, no, es que esto puede ser. ¿Alguna idea? ¿No? Va. Sin problemas, sino sin miedo. O sea, que estamos aprendiendo, ¿vale? Si tienen alguna idea de lo que es, lo pueden escribir, lo pueden decir. Si no, continuamos. Nada, yo no sé. Bueno. Bueno, el estado en React es básicamente, es como un, es literalmente una, una variable donde tú vas a guardar algo de tu componente, ¿vale? Para que me entiendan, porque si nos vamos a mayor profundidad, pues el estado es muchas más cosas. Es básicamente es un estado, es una variable que nosotros declaramos, ¿cierto? Gracias a una función que nos regala React, ¿cierto? La cual nos permite controlar, ¿cierto? Valga la redundancia, el estado del aplicativo. Por ejemplo, es cuando tú tienes un vaso de agua, ¿vale? Entonces, ese vaso de agua, tú le echaste agua caliente, ¿cierto? Pero va a haber un momento en que se va a volver agua fría. Entonces, su estado cambió, ¿cierto? Ya no está fría, sino que está caliente, ¿vale? Dentro de ese vaso. Entonces, miremoslo como de esa forma. Ese vaso va a ser nuestra función y el estado es esa agua que rellena ese vaso. Y hay algún efecto alrededor del vaso que va a convertir esa agua que está caliente en agua fría, ¿cierto? Entonces, comprendido. O al menos de pronto me entendieron el ejemplo, ¿sí? O demasiado fumado el ejemplo, o sea, muy fumado. O sí me entendieron al menos el ejemplo. Sí. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. No, sin problema. Entonces, de hecho, vamos a hacer acá una app que se llame vaso. Sí, ¿por qué no? Y además, vamos a crear un estado. Entonces, vamos a llamar de React, como les enseñé, recuerden,
desestructurando. Desestructuramos desde React. Import desde React, ¿cierto? Y vamos a llamar a useState. Este useState es un hook, ¿vale? Y este hook es el que nos va a permitir nosotros controlar e inicializar ese estado, ¿vale? Por ejemplo, entonces vamos a empezar a utilizar, entonces, useState, a ver si este nos ayuda, bueno, no importa, entonces vamos a hacer const, bueno, puede ser let. Esto nos retorna un array, y aquí es useState, ¿cierto? Y de aquí vamos a darle primero el nombre, que sería temperatura. Temperatura. Y en la segunda posición recibe algo que se llama set temperatura. Es setear, ¿cierto? Y vamos a poner un estado inicial que va a ser. Esto no. Vamos a poner un estado inicial que va a ser true para cuando está caliente, ¿vale? Vamos a manejarlo de esta forma. Y aquí dentro, ¿vale? No, aquí dentro no todavía no. Vamos a hacer un console log. Punto log que nos va a imprimir esa temperatura. Si nosotros nos vamos al console, mire que nos dice, mira, de hecho recarguemos, true. Perfecto, o sea, nos está pasando el estado inicial. Entonces recuerden, lo que recibe useState es el estado inicial de nuestro componente, ¿vale? Y lo que nos va a dar useState va a ser ese estado inicial que nosotros estamos recibiendo, pero ya es el estado porque nosotros, gracias a esta variable, vamos a poder acceder a ese estado inicial y vamos a tener la forma en la cual nosotros vamos a poder setear ese estado inicial, a setear temperatura. Entonces, ejemplo, que es que yo ya quiero que set temperatura sea igual a false. De hecho yo no puedo hacer esto. Porque me va a sacar error. Vamos ahora sí a hacerlo de esta forma. Vamos por acá. A imprimir. Simplemente acá hacemos un set temperatura. Decimos que es igual a false. Y aquí creo que también me va a sacar el number of renders. Sí. Pero como ustedes pueden ver, pasó de true a false. Pasó de true y a false. ¿Sí ven? Pasó de true a false. Yo con set temperatura puedo alterar el estado que acabo de declarar dentro de mi componente. Vale, continuamos por acá. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a decir que nuestro vaso esté frío o caliente. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero vamos a agregarle una etiqueta H1 a esto. ¿Cierto? Vamos a quitar esto para que no nos aparezca esto. Y en esta etiqueta H1 vamos a decirle, mira, esto va a ser igual a vaso lleno. Vaso lleno. Listo. El vaso está lleno. Y esto nos va a retornar algo, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que true el vaso
está, perdón, caliente. Y false, el vaso está frío. ¿Sí o qué? Así de simple. ¿Qué va a pasar? Nosotros simplemente vamos acá y vamos a hacer estas llavecitas. Estas llavecitas, ¿qué significan? Que nosotros vamos a poder escribir código JavaScript dentro de este div. Dentro de nuestro código HTML, por así decirlo. Entonces vamos a decir, vamos a ser bien declarativos. Bueno, acá no podemos utilizar esto. Acá nos toca utilizar lo que vimos la clase pasada, que es esto, temperatura, ¿cierto? Si temperatura, hacemos la pregunta. Este es el operador ternario. Recuerden eso, operador ternario. Si temperatura es verdad, ¿cierto? Pues queremos que nos retorne un párrafo que nos diga está caliente. Y si no, recuerden que esos dos puntos es el si no. Este es como si es verdad, si no. Esos dos puntos son el si no, temperatura. Si no, control P, otro párrafo, está frío. Y mira lo que apareció ahí. Está caliente. Ah. Está caliente. ¿Sí o qué? Simple, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo acá? Estamos preguntando, oiga, la temperatura está caliente. Ah, sí, sí está caliente. Ah, bueno, entonces muéstrame que está caliente. Hombre, la temperatura está fría. Hombre, sí, la temperatura está fría. Porque le llega falso, ¿cierto? Le llega lo contrario a verdadero. Recuerden que la primera, siempre, la primera opción que ustedes ponen después de, de este interrogante es porque se cumple, ¿vale? Porque se cumple esa, esa condición. ¿Listo? Sin problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros en estos últimos 2 minuticos? Vamos a hacer que la temperatura cambie, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simple. Vamos a hacerlo por medio de un botón. Vamos a crear un botón que se llame enfriar. Enfriar. ¿Listo? ¿Y qué nos va a hacer ese botón? Simplemente nos va a enfriar el agua. Entonces vamos a poner acá que está caliente. Y acá vamos a utilizar una función, ¿cierto? Que nos brinda JSX, que se llama onClick. ¿Y qué nos recibe esto? Una función. ¿Qué función? Cualquier función que usted esté pasando. Vamos a suponer que vamos a hacer una función que nos retorne algo que nos muestre acá en la consola. Entonces vamos a hacer un const handle click, ¿cierto? Igual abrimos llaves y pasamos este para que nos deje aparecer ese error. Listo. Y vamos a decirle que cuando lo presionemos, console.log, ¿cierto? Nos muestra, me diste clic.
Perfecto. Entonces, ojo, cuando yo le dé clic acá a este, ¡pum! Me diste clic. ¿Vieron? Otra vez. ¡Pum! 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 Ahí le estoy dando clic. Ta, 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 ta. 38, 39 veces. Le da un montón de clics. ¿Cierto? Sin problema. Acá, sin problema. ¿Listo? Muy simple. Lo que estoy haciendo es hacer una run function que simplemente nos haga un clic. Ya. Entonces, ¿qué vamos a poner dentro de este? Dentro de este handle click. Vamos a poner el set temperatura. Porque lo que queremos nosotros es cambiar la temperatura. Entonces, hasta a esta función lo vamos a llamar change temperature. Listo. Y a esta función simplemente le vamos a pasar el set temperatura y vamos a pasarle el estado contrario, ¿cierto? El estado contrario de este. ¿Cuál es lo contrario de false? De true, perdón. Pues false, como yo dije ahorita. Entonces vamos a ponerle false. Entonces, ojo con esto. Se van a centrar en esta parte de acá. Cuando yo le dé clic acá, esto va a cambiar. ¡Pum! Está frío. Muchachos, esto es mágico. Esto es genial. Solo miren, con solo eso, las cosas que se pueden llegar a hacer con React son con solo eso, o sea, solo esa cosa. Ya. Son muchísimas. ¿Vale? De hecho, podemos hasta cambiarle lo que está acá, porque es que acá ya no está frío, acá ya tiene que ya no me tiene que decir enfriar, sino que me tiene que decir calentar. Pero es exactamente la misma lógica de acá, exceptuando de que vamos a cambiar esto por span, ¿cierto? Y vamos a poner esto dentro dentro de algo así, ¿cierto? Aquí, como ya sabemos que es este, vamos a poner la condición contraria. Y acá vamos a ponerle calentar. Y aquí vamos a ponerle enfriar, como está ahorita. Entonces, mire, con solo eso, ¿cierto? Para que sea un poquito mejor el código. Con solo eso, yo ya voy a poder cambiar ambas cosas. O sea, este y esta. Entonces lo voy a dar a enfriar. ¡Pum! Está frío. Y mire que el botón ya me dice calentar. Le voy a dar calentar. ¡Pa! ¿Qué pasó? ¿Mm? Pues que la lógica que nosotros tenemos acá siempre va a llegar a false. No va a cambiar como nosotros queremos. De hecho, observémoslo de esta forma. Vamos a hacer un console.log y vamos a hacer un console.log de temperatura. Entonces, aquí está frío, ¿cierto? Vamos a volver a recargar. Pum, está caliente. Lo cambio y está bien. Pero cuando le vuelvo a calentar, se quedan false. ¿Cierto? Esto lo podemos hacer en un 2 if. ¿Cierto? De hecho, lo vamos a hacer. Pero no es el deber ser. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo cíclicamente. Entonces esto acá va a ver la condición de temperatura. Si temperatura está falso, me va a hacer un set temperatura y me lo va a poner en true. Y si no, me lo va a poner en false. Entonces veamos qué tal funciona esto. Esto va a funcionar igual.
¿cierto? No hay nada. Enfriar, caliente, calentar, pa, y ya ahí está cambiando. Está frío, calentar. Está caliente, enfriar. Está frío, calentar. Está caliente, enfriar. Entonces miren que ya cambió esto. Pero es que yo puedo reducir esto más como lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo lo puedo reducir? Ah, pues recuerden que nosotros podemos copiar esto en una línea de código. Para este. Y hacer uno para el else. De esta forma, ¿cierto? Y sigue funcionando de la misma manera. No ha cambiado nada. Sigue funcionando bien. Calentar. Está caliente, enfriar. Está frío, calentar. Está perfecto. ¿Cierto? Pero muchachos, yo esto lo puedo reducir más. Sí, lo puedo reducir más. Lo que pasa es que como yo aquí estoy pasándole esta variable temperatura, yo a esto le puedo pasar esto, que es la negación de esa temperatura. Entonces, refresquemos. Y vamos a ver. Entonces vamos a hacer un console log de temperatura. Y acá vamos a hacer un console log de temperatura después. ¿Cierto? Vamos a ponerle un después. Vamos a ponerle un chan para que entendamos un poquito más la lógica. Recuerden que lo primero que les enseñé fue hacer console logs. Y los console logs siempre van a ser sus mejores amigos. Vamos a poner un antes. Recargamos. Entonces aquí está frío, ¿cierto? Está caliente, perdón. Entonces nos dice enfriar. ¡Pum! Ah, cierto que es que este me va a mostrar el último estado. Aquí yo no voy a poder revisar eso. Pero acá sí. Entonces si yo recargo esto, true. Listo. Entonces, aquí. Si ven, ¿cierto? Está frío. Si yo le doy acá, me dice que antes estaba falso y después se volvió verdadero. ¿Por qué pasa esto? Porque es que como yo estoy manejando true false, un booleano, ¿cierto? Yo lo que puedo hacer es que accedo al estado de que he creado, ¿cierto? Y lo niego. Simplemente niego ese estado. Entonces, como antes estaba falso, ahora está verdadero. Ahorita está verdadero, ¿cierto? Antes estaba verdadero, pero después ya está falso. Porque siempre estoy negando el mismo estado. Porque es persistente en el componente. Recuerden que el estado es persistente dentro de esto. Dentro de este componente. Fuera ya son otras cosas. Pero por el momento el estado es persistente dentro del componente. Le pertenece a ese componente. Entonces, gracias a eso yo puedo hacer esto. Hombre, mira que yo tengo en el estado temperatura. Ah, estaba frío. Ah, mira que se volvió falso. Después, claro. Estaba caliente. Ah, claro, está. Ahora está frío. Bien. Y esto lo reduzco más. Porque estoy solamente retornando una línea de código. Y queda un código fino, fino. Entonces, espero que les haya gustado la explicación del estado de un componente en React y cómo podemos modificar ese estado de ese componente. Hay muchas formas, hoy vimos solo una, pero después, cuando empecemos con el ciclo de vida de un componente en React, vamos a poder ver muchas de las formas en las cuales nosotros podemos cambiar ese estado. Entonces, espero de verdad que les haya gustado, espero que lo hayan entendido y ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta?
Usted en la otra clase nos va a enseñar a instalar eso. Va a hacer los ejemplos. No, yo creo que voy a seguir con el tema de el ciclo de vida de un componente. Porque instalarlo, les puedo pasar videos o también lo puedo hacer yo, pero no es que sea complejo ni nada, simplemente que me Entonces quiero busco un centrar ahorita video más. y lo descargo ya. ¿Qué? Busco un video y lo descargo ya. Sí, sí, lo puedes hacer. De hecho, busquemos el video juntos y vamos a buscar un video donde te enseñen cómo instalar Node.js. Tú tienes Windows, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a buscar uno que sea lo más reciente posible, hace 5 meses. Listo, puedes empezar por este, de hace 5 meses, que es reciente. Espera. Hola, bienvenidos a una nueva video del canal. Bueno, no me gustó cómo habla. Este está más corto. Instalar Node y su manejador de paquetes npm en Windows. Sí, este está bien. Y chum, lo paso. Ahí lo puedes ver y ahí te van a explicar cómo hacerlo. Y es reciente, entonces súper bueno que lo tengas en cuenta. Bueno, Entonces, esa es la instalación de Node, ¿vale? Recuerda lo que les comenté de Node, ya deben que saberlo. Entonces, pues ya nos vemos envíame el la próxima código. semana. ¿El qué? Envíame el código. Ese. El código. ¿Tú no lo hiciste ahorita? En Paisa. Ah, no, en Paisa no podías hacer este código. Por eso les No, no, compartí. ese código no, el otro. Ah, vale. Pero hubiera sido chévere que hubieras hecho ese código porque te podías haber encontrado con errores. Pero bueno, si algo regresas a ver el video de nuevo, ¿vale? Entonces, Bueno, espero que estén muy bien, espero que descansen, espero que les hayan gustado y que hayan comprendido al menos este primer tema y lo potente que puede llegar a ser real. Listo, entonces que tengan una buena noche. gracias. Listo, Chao. ustedes, gracias. Chao.